Buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias por la invitación a Ormco de México y a I+D. Y bueno, como hace algunas semanitas estuvimos hablando de las innovaciones, las características y los beneficios que tiene el nuevo bracket Damon Q2, es de lo que vamos a estar hablando en esta hora. Entonces, vamos a empezar. Entonces, me gustan mucho estas tres frases porque el sistema Damon ha ido evolucionando y para que entendamos hacia dónde vamos, es importante ver dónde empezamos, cómo progresamos a lo largo de los años y cómo poder mejorar nuestro desarrollo actual. Y bueno, el sistema Damon ha ido evolucionando. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar desde el Damon 2 en el 2001. Y bueno, ahora ya estamos en el 2021 con el Damon Q2, que en Estados Unidos salió al mercado en el 2017. Y bueno, este bracket ha ido evolucionando con las ventajas de facilitar sobre todo nuestras etapas de finalización. No existe el alambre inteligente o el bracket inteligente si no tenemos un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento. Y bueno, ese es uno de los primeros requisitos para entender cómo funciona un tratamiento de ortodoncia. Entonces, el sistema Damon realmente ha cambiado criterios, ha roto paradigmas y se ha terminado con muchos mitos. Y esto ha hecho que, bueno, pues mucha gente hoy utilice el autoligado pasivo, que ofrece ventajas en nuestra práctica de la ortodoncia clínica. Hablando rápidamente de la historia, así es como empezó el bracket Damon, en un bracket que se deslizaba hacia arriba y hacia abajo una puertita. Esto fue en 1996. En 2001, que fue cuando yo inicié utilizando el sistema Damon, bueno, surge ya el bracket Damon 2, donde se necesitaba una pincita especial para cerrar y abrir la puerta. Este siguió evolucionando. En el 2004 sale este bracket que era híbrido entre estético y metálico. Ya no está en el mercado el Damon 3, pero es como empezó a evolucionar el bracket Damon estético. Después sale el bracket Damon 3 MX en el 2003, donde cambiaban un poquito las características en el perfil, los torques y la forma en que abríamos la puertita. En el 2008 es cuando viene el perfeccionamiento del bracket Damon, que es con la puerta Spintec, que es muy fácil abrirla, es muy fácil cerrarla y hay modificaciones en el diseño del bracket. Pero aquí fue un cambio importante en la puerta. Y en el 2017 en Estados Unidos sale al mercado el bracket Damon Q2, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son principalmente las características que tiene este bracket Damon Q2 y los beneficios que le ofrece al sistema Damon? En primera, sigue con la comodidad para el paciente, no se cambia el perfil, o sea, no es un bracket más grueso,
Esto mantiene una comodidad para nuestros pacientes, nos ayuda a reducir los tiempos de tratamiento, sobre todo en las etapas de finalización, si nos apoyamos utilizando las variables de torque, la colocación del bracket. Bueno, esto nos ayuda a reducir los tiempos de tratamiento. Estoy hablando básicamente de las ventajas que ya tiene el sistema Damon. Es una mecánica libre de fricción, por lo tanto el movimiento del diente es mucho más fisiológico. Esto hace que el tratamiento de ortodoncia sea eficiente tanto para el doctor, el paciente y el equipo que nos ayuda en nuestros consultorios. Esto ayuda también a reducir los tiempos en el sillón. Seguimos teniendo intervalos de citas entre 8 y 10 semanas. Esto permite que los alambres de alta tecnología se expresen aprovechando la baja fricción, la fuerza ligera, y que demos más tiempo en el intervalo de citas. Aumentar el intervalo de citas nos permite tener una consulta más relajada, nos permite tener más pacientes nuevos para darles más tiempo. Este sistema es igual de efectivo tanto para el paciente en crecimiento como para el paciente adulto. Y esto ofrece oportunidades de mercadotecnia cuando nosotros le hablamos a nuestros pacientes de las ventajas que tiene el sistema que estamos utilizando. Entonces, ¿qué pasa con esa baja fricción y la holgura que hay dentro entre el alambre y la ranura del bracket? La principal ventaja que tiene sobre los brackets convencionales es que podemos ofrecer fuerzas mucho más fisiológicas, porque el alambre queda totalmente holgado, no es como un bracket convencional que estamos metiendo un elástico, una legadura metálica que va a producir fricción. No es ningún sistema de autoligado activo que hace presión sobre el alambre. Es un sistema, y esta es la principal característica, en donde el bracket queda completamente holgado dentro de la ranura del mismo. Una de las complicaciones que tuvimos en algún momento fue el control de los laterales. Y esta complicación se da no nada más en el sistema Damon, en cualquier sistema que utilizamos. Y me refiero al control en los movimientos de tercer orden, de torque. El lateral es una pieza que se encuentra entre dos dientes grandes, sobre todo el del canino. El torque del bracket del canino es muy fácil que controle el torque del lateral. Y es por eso que muchas veces terminamos los casos y vemos los laterales ligeramente proinclinados. Sobre todo cuando hay un juego importante entre el bracket y la ranura. Eso complica el que podamos tener esos dientes en la posición ideal. Va a haber en casos en donde se note mucho, va a haber casos donde no se manifieste. Y bueno, como ortodoncistas nosotros sabemos cuándo podemos agregar más torque negativo en el alambre para controlar esta situación. El problema es que a veces la cortical es muy delgada. Yo no puedo meter más torque negativo porque podría terminar con esas raíces fuera de la cortical. Esto es lo que vemos en muchos casos, y repito, no es el sistema Damon, es en muchos casos, en muchas técnicas, perdón, simplemente porque el canino domina el torque del lateral y eso nos cuesta trabajo. Con el sistema Damon generalmente terminamos en alambres 19 por 25.
que pueden ser de acero se me fue el nombre, eh, el de acero y se me fue el nombre del otro alambre que utilizamos para tener mucho mejor control. A veces tenemos que agregar torque a los dientes, pero tenemos que tener mucho cuidado con no meter más torque de lo adecuado, porque entonces podemos sacar las raíces de las corticales. Menciono esta situación de los laterales, repito, porque están entre dos dientes más grandes y no importa la técnica que estemos utilizando, sobre todo en las etapas finales del tratamiento, pueden darse estas situaciones a pesar de que volteemos el bracket. Y repito, porque el torque del bracket del canino domina, sobre todo con alambres pesados, domina el torque al lateral. Y esto es lo que vamos a ver en algunas situaciones. Si lo ejemplificamos en dientes, se manifiesta esta situación. Vean cómo aquí están, se colocaron brackets Damon, este no es el Damon Q2, es el Damon Q normal, con torques bajos, pero a pesar de esa situación y como domina el torque, tuvimos que hacer un ligero doblez aumentando el torque negativo y marcando un ligero inset para que ese diente pudiera quedar perfectamente bien alineado. Entonces, muchos no lo tomamos muy en cuenta porque el lateral, les digo, está entre dos dientes grandes, sobre todo el canino, y desde el punto de vista estético cuesta trabajo tener el control de tercer orden en estos dientes. Pasemos directamente a lo que nos interesa el día de hoy. Las ventajas que tiene el nuevo Damon Q2, que ya lo tenemos finalmente disponible en México. Siempre comento y repito que el diagnóstico es lo más importante, no importa qué sistema estemos utilizando. Y por eso meto esta diapositiva, porque tuve el gusto y el honor de poder diseñar un protocolo de diagnóstico en donde vamos a evaluar, me voy a detener rápidamente antes de hablar esto, por medio de una tomografía, una visualización general de la tomografía en todos sus cortes coronal, sagital y axial. En esa misma tomografía vamos a evaluar vías aéreas y senos paranasales, vamos a evaluar la articulación temporomandibular, vamos a evaluar tamaño, forma de dientes, no solo de la corona y su raíz, y las estructuras óseas circundantes, sobre todo corticales. Y lo empecé a mencionar desde el principio de esta plática. Las corticales, como muchas otras cosas, juegan un papel muy importante, sobre todo cuando le damos torque o escogemos las variables de torque. Y debemos de tener mucho cuidado, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un biotipo delgado, con poca encía insertada y queremos meter torques bajos. Y esto nos permite hacer un análisis interactivo entre la oclusión, la articulación temporomandibular. Podemos sobreimponer el escaneo que le hacemos al paciente sobre la tomografía y nos permite tener un mucho mejor diagnóstico. Características como estas, lo voy a pasar muy rápidamente, en donde evaluamos corticales, evaluamos tamaño y forma de dientes, no solo de la corona, sino de su raíz, el paralelismo radicular, pero teniendo como referencia la tomografía
Hoy no utilizo una lateral de cráneo ni una panorámica, simplemente lo tomo cuando las quiero hacer un trazado, o si quiero hacer un trazado directamente sobre la tomografía, también lo puedo hacer. Y sobre todo que me permita evaluar mis corticales para que me ayude a hacer mis selecciones de torque. Otra situación muy importante es que cuando nosotros producimos una remodelación transversal o queremos hacer una expansión ósea o dentoalveolar, tenemos que evaluar las corticales para no terminar con esas raíces fuera de esa cortical, y muy poca gente pone atención sobre esto. También nos permite evaluar tamaño y forma de cavidad glenoidea y cóndilos, y cuando el paciente no está en una relación céntrica adecuada, sobre todo cuando no coincide la relación céntrica con la oclusión céntrica. Esto nos permite poder hacer un mejor diagnóstico si queremos desprogramar al paciente o iniciar el tratamiento en una relación céntrica. Menciono todo esto otra vez por la importancia que tiene el tratamiento de ortodoncia. Quiero terminar con un tratamiento de ortodoncia funcional, con un buen estado periodontal. ¿Y qué implica tener un buen estado periodontal? Que no deje raíces fuera de corticales, que tenga un buen paralelismo radicular, que no tenga discrepancia entre crestas marginales. Y es por eso muy importante hoy, contando con la tomografía, que pueda hacer mis diagnósticos sobre tomografías. Esto me ayuda a terminar un caso con todas las de la ley. Y por ejemplo, aquí estamos viendo si yo le quiero dar torque a un canino, un torque positivo. Bueno, hoy puedo ver que para que no lo saque la cortical o no provoque yo una dehiscencia en la zona, mi rango de movimiento en ese diente en particular es de 15 grados. Si yo llego a los 23 grados, entonces voy a provocar una lesión. Y poca gente pone atención en estas características. Entonces, repito, menciono esto porque de nada sirve que tengamos un bracket con tantas características como tiene el bracket Damon Q2, pero que no tengas un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento, pues no les va a servir nada. ¿De qué me serviría comprarme un Ferrari si no sé cómo manejarlo? En la primera curva a alta velocidad a lo mejor me voy a voltear. Entonces es muy importante que conozcamos esto. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las características nuevas que tiene este bracket Damon Q2, el cual lo hace más eficiente que los antiguos Damon Q? Lo primero es que vamos a tener un mejor control de rotación, porque va a haber menos juego entre lo que es la ranura del bracket y el alambre. Vamos a tener mayor espacio debajo de las alas del bracket para poder meter elásticos de cadena. Básicamente, acuérdense que los elásticos de cadena siempre los ponemos por abajo del alambre para no comprometer la fricción. Hoy tenemos mucho más espacio, se pueden colocar mucho más fácil sin haber modificado el perfil del bracket. Tenemos hooks mucho más resistentes. Recuerden que en el Damon Q utilizamos hooks que se pueden quitar o poner, y a veces esos hooks con los elásticos, sobre todo elásticos pesados, tendían a doblarse. Hoy los nuevos hooks para el Damon Q2 son mucho más resistentes, y otra gran ventaja, ya podemos solicitar algún bracket, por ejemplo, yo lo hago siempre en caninos, que traiga ya el hook permanente soldado al bracket. Y esto ayuda también a que en lugar de tener ahora un jig, el plastiquito este que venía en 3 colores, de acuerdo a los torques, ahora sí simplemente viene una línea de trazo que nos ayuda a orientar el bracket con respecto al eje longitudinal del diente. Entonces vamos a ver cómo es este
control rotacional que existe ahora en este nuevo bracket Damon Q2. Básicamente es que va a existir mucho menos juego entre el alambre y la ranura del bracket, lo cual esto hace mucho más efectivo. Antes teníamos un rango de juego mucho mayor, ahora se disminuye significativamente. Entonces, los controles de rotaciones van a ser mucho más exactos simplemente por esta disminución en el juego. La otra es que se ha ido a las especificaciones con las que se empezó el sistema Damon desde el punto del control tridimensional de los dientes. Tenemos un control de torque mayor, el mismo que existía en el Damon 2, más la disminución en el juego. ¿Por qué se disminuye? Porque ahora sí la ranura es exacta, no hay ninguna variación. Entonces, en los alambres que terminamos con el sistema Damon son alambres 19 por 25 y ese juego que existe en un slot 22, que es lo que tiene el bracket Damon, se disminuye. Aquí lo vemos, aquí está esta comparación. Vean el ángulo, el rango de juego que tenía el Damon Q y cómo se ha reducido simplemente porque la ranura del bracket ahora es mucho más exacta. Si hacemos una comparación con otras compañías, comparando el Damon Q con el Carrier, con el H4, con el FIT, vean cómo el Damon Q hoy, simplemente por las características de su ranura, permite tener un mucho mejor control en rotaciones y obviamente en torque. Yo empecé hablando de la dificultad que tenemos con los laterales en tener ese control de torque, más que de rotación en esos dientes. El control de rotación en incisos inferiores, en premolares, pues también se va a dar más fácil por esta exactitud en la ranura. Y bueno, aquí está, tenemos un 1.5 de control por ciento o grados de control rotacional. Aquí puse los ángulos afuera de donde lo vimos en la otra diapositiva, simplemente para que vean que se está disminuyendo casi en un 50% ese juego y por lo tanto tenemos mucho mejor control en la rotación de los dientes. Aquí están un caso a las 6 semanas y estamos a propósito observando cómo hay un elastic. Normalmente no los pongo, pero es simplemente para que vean la cantidad de espacio que ahora hay entre el bracket y la ranura, sin haber aumentado el perfil. Ahorita van a ver de dónde obtienen ese espacio. En tan solo 6 semanas, cómo se empieza a tener un control en las rotaciones. Obviamente aquí estamos empezando con un alambre redondo, vamos aumentando el calibre, pero simplemente a las 6 semanas, cómo estamos empezando a ver una mejoría significativa. Aquí está el caso a los 3 meses, ya con un alambre rectangular, casi tenemos el control rotacional total del caso. Otro caso diferente, también aquí está a las 7 semanas, está iniciando con un alambre redondo, aquí ya se está colocando el alambre rectangular y se están obteniendo cambios importantes tan solo casi a los 2 meses de tratamiento. Entonces, el control de rotación es una de las grandes ventajas que tiene ahora este Damon Q. Vamos a ver la comparación. Aquí está un Damon Q de un central superior con un torque estándar. Este era el perfil que tenía
y este era el espacio que había entre las alas y la base del bracket, lo cual nos costaba a veces trabajo meter una cadena, un elástico. Teníamos una ranura accesoria que la verdad no utilizábamos mucho. Entonces, se elimina esta ranura, se disminuye el grosor de las alas, lo que hace que permita que tengamos mucho más espacio en esta zona sin variar el perfil del bracket. De hecho, si ven, se elimina esta partecita, el perfil viene siendo casi el mismo, se elimina la ranura y tenemos mucho más espacio para colocar los elastics. Aquí lo vemos en vivo en estas fotografías tomadas al microscopio. Este es un central superior, es el Damon Q normal, el lateral superior y el canino con su ranura accesoria. Este es el nuevo Damon Q2. Vean el cambio tan significativo no en el perfil, sino en el espacio para colocar la ligadura. Y otra de las grandes ventajas, ya podemos solicitar el bracket que nosotros lo solicitemos, que venga ya con el hook soldado al bracket, o bien, si no queremos, si no estamos seguros y no queremos que el paciente tenga molestias, bueno, se puede colocar el hook que va dentro de la ranura vertical, que esa sí la sigue trayendo el Damon Q2. Entonces, haciendo una comparación y una sobreimposición entre el Damon Q2 y el Damon Q, vean la cantidad de espacio que se está ganando para poder colocar elastics por abajo del alambre, o sea, por ejemplo, una cadena, una distalización de caninos, que queremos utilizar cadenas o queremos figurar en 8 con ligadura metálica. Bueno, pues hoy tenemos mucho más espacio sin haber modificado el perfil del bracket o al no haberlo hecho más ancho y que sigue manteniendo la comodidad a nuestros pacientes. Aquí vemos un caso donde se está con un Damon Q y con un Damon Q2 que tenemos mucho más espacio para que podamos colocar estas cadenitas, facilitando la higiene y sobre todo que no se desplace fuera del alambre. Nuevamente aquí tenemos el Damon Q normal. Recuerden los hooks que estábamos utilizando, que son ligeramente más delgados. Aquí vemos en el Damon Q la ranura auxiliar que ya se eliminó. Aquí vemos la ranura donde se mete el hook, que la sigue manteniendo. Esa es la ranura vertical. Entonces, la ranura auxiliar se elimina. La ranura para los hooks se sigue manteniendo. Esto es cuando queremos colocar ¿Por qué queremos hooks? Bueno, porque vamos a tener que utilizar algún tipo de elásticos. Ahora, este es el Damon Q2 nuevo, en donde el hook es más ancho, mucho más resistente, y esto hace que sigamos teniendo espacio, pero ya el hook no se va a doblar, o bien lo podemos pedir ya con el hook soldado al bracket. Aquí están los cambios en los que estaba yo hablando en cuanto al espacio. Aquí está el espacio que le quedaba cuando metíamos un hook, y ahora este es todo el espacio que tenemos hoy en día sin haber cambiado el perfil del bracket. Haciendo una comparación con los hooks que tenían antes, bueno, estos nuevos hooks tienen una buena geometría y la fuerza del gancho es mucho mayor.
como ustedes ven, ha ido evolucionando. Este era el original, este era el que tenemos en la actualidad, pero sigue siendo más delgado si lo comparamos con el nuevo hook del Damon Q2. Vean cómo es mucho más ancho. Aquí vemos el perfil también, es más grueso, lo cual permite que quede más estabilizado y que no se doble. Entonces, les decía que estos ganchos o estos hooks pueden venir soldados o los podemos seguir utilizando metiéndolos dentro de la ranura vertical. Entonces, con el Damon Q2, los hooks siguen teniendo más o menos el mismo diseño. Es casi lo mismo para los soldados que los que son empotrables. Estos ganchos soldados están disponibles o los podemos solicitar para caninos, primeros premolares, segundos premolares. Viene con una nueva ubicación, se fortalece el gancho, no es tan débil como el que teníamos antes, sigue manteniendo una buena comodidad para el paciente, tenemos mucho más espacio para la ligadura y la cadena y obviamente no son tan flexibles y tienen mucho más durabilidad. Aquí está el gancho empotrable que teníamos con el Damon Q convencional y aquí está el gancho del Damon Q2. Vean cómo es mucho más robusto y esto lo hace mucho más eficiente. Vean el espacio que nos quedaba antes para una cadena y vean el espacio que tenemos el día de hoy. Esto es una de las grandes modificaciones que tiene. La otra es que ya no viene con los jigs que venían en tres colores, azul, rojo o verde, que era de acuerdo a al torque que habíamos solicitado. Yo en mi práctica siempre hacemos todo con cementado indirecto, entonces yo de todos modos las quitaba, ahorita me están quitando un disconfort de estárselas quitando. Ahora viene esta rayita que tiene exactamente la misma función y que me ayuda a orientar el bracket con respecto a su eje longitudinal del diente. Otra de las situaciones es que el torque del Damon Q2 regresó al torque que tenía el Damon 2. Aquí lo vemos. Vean el Damon 2, los torques que tenía para los centrales y laterales superiores, cómo se modifica de cómo teníamos el torque con el último Damon Q. Esto facilita y se decidió a regresar porque muchos lo habíamos pedido. Sentíamos mucho mejor control de torque con el Damon 2, no nos encantaba la puertita. En ese momento ya no existe el Damon 2, pero en ese momento pacientes que por su acidez de la saliva o pH acumulaban mucho más sarro, pues nos costaba mucho trabajo abrir esas puertitas, o a veces hasta se desprendía el bracket. Hoy se abre muy fácil la puerta, pero sigue manteniendo la cantidad de torque que tenía. Entonces, regresa ese torque porque se encontró que las ventajas ahora eran mucho mayores y por eso particularmente en laterales, y obviamente en todos los dientes, pero particularmente en laterales tenemos mucho mejor control de torque. Entonces, ¿qué características se siguen manteniendo comparándolas con el Damon Q antiguo? Es que se sigue teniendo la puertita, el SpinTech, que es muy fácil de abrir y cerrar. No se cambió el tamaño, el perfil sigue siendo el mismo. Los brackets están moldeados por inyección. La base del bracket sigue siendo en forma romboide. Sigue teniendo la misma distancia de la ranura al borde cruzal de la base y siguen teniendo las variables de torque. O sea, podemos seguir solicitando si queremos brackets con torque bajo en algún determinado diente o torque alto o torque estándar.
¿Qué características se quitaron? La ranura auxiliar, que casi no se usaba, y los jigs o las guías de posicionamiento. Ahora nada más viene marcado con una rayita. Vamos a ver algunos casos donde utilizamos el Damon Q2. Vamos a empezar con esta paciente de 36 años de edad que ya había tenido un tratamiento previo de ortodoncia. Y obviamente le preocupaba la estética de su sonrisa. Si vemos, es una paciente que tiene una desviación ligera de la línea media, los dientes como si tuvieran cierta angulación, que no le gustaba, pero lo que más le molestaba era la posición de los laterales, que en la fotografía no se alcanza a ver. Y yo, viendo la imagen, pues a mí me gustaría reducir un poquito esos corredores bucales. Pero otra vez, cuidado cuando queremos hacer una remodelación dentoalveolar hacer una expansión dentoalveolar. Hay que evaluar primero nuestras corticales. El perfil está bien y lo queremos mantener tal cual. Vamos a verlo ya de cerca. También, esto la paciente obviamente no lo sabía, tiene una clase 2, pero si ven, es una clase 2 marcadita y yo esperaría que la línea media superior estuviera más desviada a la izquierda. La verdad es que es 1 milímetro, cuando a lo mejor yo aquí voy a corregir más de 2 milímetros. Yo no quiero terminar en clase 1, pero ahora con la línea media desviada hacia el lado derecho. Entonces, aquí estamos seguros que hay una discrepancia de Bolton y que vamos a tener que hacer algún tipo de desgaste interproximal para controlarla. Esto es lo que le molesta a la paciente, básicamente los laterales y esta ligera inclinación que tienen los centrales. Del lado izquierdo está en clase 1, pero vean la angulación que tiene este canino. Y por eso es muy importante evaluarlo con la tomografía, porque a veces una radiografía panorámica, si yo quiero evaluar el paralelismo radicular, sobre todo cuando voy a colocar mis brackets, como el aparato va dando vuelta, a veces en la zona de caninos no nos da exactamente la inclinación exacta. Entonces, ¿cómo podría resolverlo? Bueno, hoy con la tomografía o bien tomando una periapical con técnica de planos paralelos. Y de lo que menos le molestaba, pero estaba consciente, también el apiñamiento que tenía en la arcada inferior, sobre todo en los anteriores. Esta paciente ya había tenido un tratamiento de ortodoncia previo. Entonces, ¿cuál es nuestro plan de tratamiento? Bueno, con mecánicas de clase 2, básicamente elásticos, podemos utilizar un mini implante. Obviamente no quiero hacer extracciones por el perfil, entonces las dos alternativas, siempre me gusta empezar lo más conservador, con elásticos de clase 2, y le advertí a la paciente que, bueno, si eso no funcionaba, a lo mejor íbamos a necesitar un mini implante para terminar de corregir. Otro de los objetivos es que quiero remodelar ligeramente una expansión dentoalveolar. Quiero dejar líneas medias coincidentes y con una clase 1. No quiero que esa línea media superior se me vaya hacia el lado derecho. Del lado izquierdo quiero mantener mi clase 1, pero cambiar la inclinación de ese canino. Este diente tiene esta inclinación y la queremos cambiar a su inclinación normal. Y obviamente aliviar el apiñamiento y dejarle con un buen torque, buen control de rotaciones, sobre todo a los anteriores superiores. Entonces, antes tomaba la tomografía, tomaba lateral de cráneo y tomaba panorámica. Hoy simplemente tomamos nada más la tomografía y de ahí saco la panorámica y la lateral de cráneo. Entonces, aquí está de este mismo paciente, la panorámica, pero tomada de la tomografía. Vean que tenemos un resto radicular ahí de un tercer molar. La inclinación de los anteojos inferiores ya están proinclinados y tengo que tener mucho cuidado con mis corticales. No quiero terminar, voy a utilizar mecánicas de clase 2 y eso generalmente proinclina los anteriores inferiores.
Entonces tengo que utilizar torques bajos. Y si bien no los voy a poder retroinclinar, no quiero que se me proinclinen más. Su articulación está sana, no tenemos ningún problema, tamaño y forma es el adecuado. Sus corticales, el 3D de la tomografía no es la herramienta para evaluar corticales. Sí me va a dar una idea. Y por eso que no es la herramienta, porque si yo veo esta fotografía del 3D, digo, a ver, esas raíces están fuera de la cortical. Yo en el programa puedo cambiar la densidad del hueso y hacer que se vea más o menos hueso. Donde realmente voy a evaluar las corticales es en los cortes. Es un escaneo de lado a lado, orientando bien la maxila primero con respecto a su eje longitudinal del diente para evaluar corticales y luego orientar en la mandíbula con respecto a su eje longitudinal para evaluar las corticales en la arcada inferior. Esto no toma más de 2-3 minutos en que pueda hacer un escaneo por medio de cortes, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Pero bueno, el 3D me puede dar una idea. Los caninos son las piezas que tienen la raíz más gruesa y que generalmente son en pacientes que pudieran tener un periodonto, un biotipo delgado, son los que están más expuestos a tener recesiones gingivales o no una buena cortical, y que eso a veces no lo vamos a ver inmediatamente cuando terminamos el tratamiento, sino a veces cuando pasan muchos años después. Entonces, quiero meterle torque alto a los caninos, básicamente, para tratar de meterlos en su base apical. Entonces, como les decía, yo puedo cambiar la densidad de hacer que se vea más o menos hueso. Donde voy a evaluar realmente las corticales es en los cortes de la tomografía. Habíamos dicho que el perfil no lo quiero cambiar, lo quiero mantener y que tenemos que tener cuidado con la inclinación de los anteriores inferiores. Las vías aéreas de la paciente volumétricamente están ligeramente comprometidas. Volumétricamente en el programa nos lo marca en rojo. Puede o no haber sintomatología. Y cuando tenemos duda, bueno, pues es importante tener una interconsulta con el otorrino, porque a lo mejor este problemita puede ser debido no a un colapso de la maxila, a lo mejor a un septum desviado, a cornetes muy inflamados, a unas amígdalas adenoides. Ese no es mi campo y por eso yo tengo que tener una interconsulta. Vean la cantidad de hueso que tenemos alrededor de los dientes. Es una tela muy delgada que a veces mide menos de medio milímetro. Cuando yo abuso de los torques, en los anteriores inferiores no puedo abusar ni de torque positivo ni de torque negativo, porque con tantito más torque que yo le aplique hacia un lado o hacia el lado contrario, puedo comprometer esas corticales. En la arcada superior, donde hay mayor riesgo, es en la cortical vestibular. En la parte palatina es menor, pero aún así, vean, tenemos simplemente una telita de hueso que rodea las raíces. Y muy poca gente le pone atención a esto. Y esto está directamente relacionado con la cantidad de torque que estamos utilizando. Entonces, aquí está el caso, panorámicas en diferentes etapas del tratamiento. Aquí ya estamos en las etapas finales, donde ya casi tenemos el paralelismo radicular deseado. No hemos modificado el perfil, ya está alineado, hemos remodelado ligeramente en forma transversal. Ya logramos la clase 1, la paciente fue muy cooperadora con sus elásticos de clase 2, pero tuvimos que hacer desgastes interproximales para que la línea media nos siguiera quedando. Ahora sí ya están alineados todos sus dientes, hay una ligera remodelación transversal, alineados tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. El Damon Q2 nos ayuda a tener este control de torque y de rotación. Ya cambiamos también la inclinación que tenía el canino superior izquierdo, manteniendo su clase 1 molar y canina. Aquí está un acercamiento de la radiografía panorámica y aquí está la paciente
Ya cuando quitamos los aparatos, ahí está su sonrisa, ya con sus retenedores fijos de canino a canino, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Ahí están. Los anteriores inferiores no los proinclinamos más, se siguieron manteniendo. Su articulación temporomandibular se sigue manteniendo. Y bueno, aquí está la tomografía al final del tratamiento donde ya no me marca en rojito. La verdad es que a mí no me preocupó que estuviera en rojo porque si yo clínicamente hacemos unas preguntas, no tiene signos de estar respirando por su boca, lo que da para evaluar las vías aéreas por medio de una tomografía, yo no sé en qué temporada del año se la tomó, si tragó saliva en el momento que la estaban tomando, eso puede modificar volumétricamente. Entonces, por eso hay que ser un poquito más exactos en lo que vamos a predecir. Aquí está la tomografía al final, que es el 3D, y que les repito, no me preocupa. Yo la primera vez que vi una tomografía, pensé que estaba dejando esas raíces fuera, no están fuera. No es el 3D no es la herramienta para medir corticales, lo tenemos que hacer a través de la cortical, y que a veces es muy difícil de evaluar porque es una tela muy delgada. Yo lo que quiero es ver la continuidad. Obviamente estas raíces están pegaditas a la cortical, pero no están fuera de esa cortical, y es lo que yo quiero ver al final del tratamiento. Entonces, aquí está una comparación, cómo se corrigió la clase 2, las líneas medias y la angulación de ese canino. Ahí está la angulación que tenía y cómo estamos cambiando la angulación del canino, cómo se está corrigiendo la clase 2 sin haber modificado las líneas medias. Ahí está la clase 2 corregida. Y la ligera remodelación, transversal, que estamos logrando para reducir ligeramente los corredores bucales y sin discrepancia entre oclusión céntrica y relación céntrica. Vamos a ver otros dos casos rápidamente para terminar. Otro paciente que ya llega con los laterales demasiado proinclinados y que muchas veces decimos, a ver, le voy a meter más torque bajo y no nos fijamos en las corticales. Es un caso sencillo que obviamente le molesta la inclinación de los laterales, mordida profunda, rotaciones importantes en la arcada inferior. Otra vez, hacemos toda la evaluación por medio de tomografías, fotografías. Aquí está el caso con un Damon Q2. Todavía estamos en alambres 14 por 25 y vean cómo se empieza a controlar el torque, el apiñamiento, las rotaciones. Estos brackets tienen mucho mejor control en sus rotaciones. El paciente está utilizando elásticos de clase 2 del lado izquierdo, aquí ya con alambres ligeramente más gruesos. Estamos en un 18 por 25 copper night tie. Estamos evaluando el paralelismo radicular y al final del tratamiento. Vean cómo la estética de los laterales son piezas que nos cuestan mucho trabajo. Yo podría a lo mejor meterle más torque a este lateral. Muchos podrían decir, es que esos laterales todavía se ven aforita. Es la estética, la forma, la luz, están alineados, pero estéticamente se siguen viendo ligeramente proinclinados. Bueno, es la forma de los laterales. Imagínense si yo todavía le doy más torque, los puedo sacar. Aquí está, vean cómo están alineados dentro de su arcada, pero en la fotografía de frente, y a veces así es como se ve el reflejo de la luz, la forma del diente, aparentan que se están viendo proinclinados o que están terminando proinclinados. Entonces, los laterales son piezas difíciles de controlar y no puedo abusar del torque, y a veces no es el torque, es simplemente la luz, y por eso proporciono o muestro ese caso. Y vamos a terminar con este pacientito de 12 años, en donde tenemos aquí dos dientes fusionados, no ha salido un premolar, viene saliendo el canino, tenemos un apiñamiento significativo, discrepancias de Bolton, vean la forma y tamaño de ese lateral, y
aparte tenemos una clase 2 del lado izquierdo y otra vez con líneas medias aparentemente en su posición. Pero aquí está dado por el problemita que tenemos en la arcada inferior. Vean cómo no ha erupcionado el canino de este lado, y por eso es que estos dientes también se corrieron hacia el lado derecho y tengo la clase 2 del lado derecho. Entonces, por eso se ven líneas medias coincidentes. Aquí está su radiografía lateral de cráneo. Vean dónde está saliendo el canino entre los dos dientes fusionados. Ahorita van a ver el plan de tratamiento que se diseñó. No hay espacio para uno de los premolares. Y ahí están los dientes fusionados, que aquí se movió la bolita, son estos dos. Es el 4.1 y 4.2. Y estos dientes impactados con falta de espacio. Entonces, ¿qué hicimos? Se extrajeron los primeros premolares superiores, se extrajeron los dientes fusionados en la arcada inferior para permitir la erupción del canino, que me quede la misma cantidad de dientes arriba y abajo, y vamos a corregir la clase 2 del lado izquierdo. Este es un pacientito que le gustaba tener los brackets de colores. Vean cómo podemos, que no me encanta porque acumula más placa, pero podemos colocar ahora mucho más fácil el elástico por abajo del bracket, mientras tenemos nuestros alambres de alta tecnología, mientras estamos nivelando y alineando. Aquí estamos terminando con un alambre iniciando con un alambre .014, Copper Night Eye, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Estamos utilizando elásticos de clase 2 desde que estamos colocando los aparatos con alambres redondos. Pero vean, son elásticos de 2.5 onzas, 3/16, son elásticos muy ligeros. Vean los brackets, como ya vienen con el hook, que los pedimos soldados al bracket, ya no tenemos que estarlos cambiando, y estamos iniciando con un alambre .014. Ahí vemos los hooks. Ya seguimos con la secuencia. Aquí ya aumentamos un alambre .018, Copper Night Eye. Vean que hemos puesto una cadena del premolar al canino para ayudarme a controlar la rotación. Tenemos figurado en 8 del hook del molar al premolar para que me facilite la distalización del canino y la rotación, y aparte estamos utilizando los elásticos de clase 2 en ambos lados. Igual hicimos en esta situación. Vean cómo estamos colocando una ligadura metálica en 8 amarrando el premolar, la cadena por abajo del alambre con una fuerza muy ligerita y los elásticos de clase 2 para ir nivelando y alineando. Ahí vemos las cadenas que ya mencioné en azul por abajo del alambre, y el paciente sigue utilizando los elásticos de clase 2. Este alambre .018 Copper Night Eye se quedó en boca por 5 semanas. Aquí vamos con la evolución. Ya quitamos el elástico de cadena, seguimos manteniendo la figuración del molar al premolar por abajo del alambre. Del lado izquierdo si quiero mayor retracción, y por eso estamos retrayendo, y aparte estamos utilizando los elásticos de clase 2. Ya estamos en un 14/25 superior. En el inferior seguimos dejando el .018 porque ya venía el canino y nos vamos a ayudar para engancharlo. También seguimos con el uso de los elásticos clase 2 ligeros en forma bilateral. Así es como va el caso, mostrando la sonrisa. Ya vamos en un 18/25 superior, con una cadenita por abajo el alambre, muy suavecita. Estamos colocando este resorte cerrado para mantener el espacio porque este diente se va a reconstruir.
En la arcada inferior seguimos con el punto 0,18 porque estamos esperando la erupción del canino. Aquí en la fotografía oclusal podemos ver esa cadena para ir cerrando los espacios. Aumentamos la fuerza ligeramente de los elásticos de clase 2 en ambos lados. Aquí ya estamos en un alambre 19x25 de primer molar a primer molar. Los segundos molares no han terminado de erupcionar, queremos que terminen de erupcionar completamente. Si salen en buena posición y están alineados, bueno, ya no pongo bracket. Si están rotados, si están más hacia vestibular, obviamente vamos a tener que poner unos tubos, bajarme de arco para terminarlos de nivelar. Aquí seguimos con el punto 0,18 abajo, que ya lleva 19 semanas. Y ya tiene el alambre 19x25 TMA, en donde noten que estamos dejando el espacio en mesial y distal para que ese diente sea reconstruido. Vean la inflamación gingival, obviamente por mala higiene del paciente, y vean otra vez la inclinación de este lateral, a pesar de tener un bracket con mejor control. Es el día que estamos colocando el 19x25. Esta inclinación obviamente tiene que mejorar con ese alambre. Y seguimos con los elásticos de clase 2. Aquí estamos con un 19x25 Copper Night Die inferior que se quedó en boca 9 meses. Ya erupcionó el canino y está alineado. Y ahora estamos cerrando los espacios. Ya se colocaron los tubos de los segundos molares. Se cambió la posición de brackets de los premolares para mejorar el paralelismo radicular. Y ya colocamos unos hooks a los alambres para que la fuerza se distribuya en toda la arcada superior. Y también ya tenemos elásticos de 4 onzas en forma bilateral. Ahí va la secuencia del caso, ya con cadenas tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Repito, estamos dejando los espacios para los laterales, sobre todo el lateral superior izquierdo. Ya metimos más fuerza, cadenas de 6 onzas, ya tenemos alambres 19x25 TMA en la arcada superior, 16x25 en la arcada inferior. Aquí está una comparación de cómo estaba inicialmente y cómo va a los 10 meses de tratamiento. Se extrajeron esos dientes fusionados, se extrajo ese premolar que estaba ahí atorado y del lado superior izquierdo también se extrajeron esos dientes. Falta corregir más la clase 2. Ya tiene 17x25 TMA en la arcada inferior y seguimos con el 19x25 en la arcada superior y el paciente sigue con el uso de sus elásticos. Ya se lograron las clases 1 y estamos terminando de consolidar los espacios. Sigue con los elásticos de clase 2. Aquí están los cambios transversales de los maxilares y ahora estamos listos para mandar restaurar ese lateral antes de quitar la aparatología y quede en mejores condiciones. Aquí está ya reconstruido el lateral, se vuelve a colocar el bracket y ahora sí entramos a la finalización y aquí está la sonrisa del paciente al final del tratamiento ya con sus retenedores fijos. Era un caso comprometido, su higiene no es muy buena, pero bueno, se tuvieron que extraer 2 premolares en la arcada superior, los 2 dientes fusionados en la arcada inferior y aquí están los resultados finales del caso. Su tomografía final, el antes y el después, un tratamiento que duró 21 meses de tratamiento. Pues bueno, estamos terminando a las 4 en punto. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda o después se le surge una pregunta, aquí está mi correo electrónico y encantado de poder ayudarles. Nuevamente, muchas gracias a Ormco de México y a I+D. Que tengan buenas tardes. No sé si hay alguna pregunta.